¿Qué hubo? ¿Qué hay? Bienvenidos a una nueva temporada de Voz en Off. 1, 2, 3, let's go. Let's go. Voz en off. Voz en Off. Puede ser tu alter ego. Ego. O quizás tu conciencia. Hazlo. Voz En Off. Voz en off. En esta oportunidad tenemos un invitado tremendo también, ¿no? Un crack. ¿Crack? Un crack. Lo mejor que hemos podido traer. Extranjero. Extranjero. Viene de afuera. Viene de afuera. Ha hecho proyectos increíbles. Sí, grandes. Transformers. Es. Sí, Oh. hizo Transformers. Ah, ok. Con ustedes, Gabriel León. ¡Bravo! Chamito, Oye, aquí se puede decir groserías. puedes decir lo que O sea, quieras. puedo ofender a Páez. Lo que quieras. Bienvenido a la sala de Voz en Off. ¿Cómo vas? Todo va on. ¿Cómo van ustedes? Bien, ¿Qué, Chamito, qué dándole. hace Páez? ¿Ya aprendió o no aprendió? Sí, ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué No tal? creo mucho. Todo bien, girl. Ahí vamos, camellando a poquito. Haciéndole un poquito. Chamito, contémosle a la gente quién es Gabriel León. A ese ni yo sé qué soy. No, mentira. Tenemos que 15 años trabajando en el medio. 10 años en Colombia. Y creo que todavía falta un resto de cosas que hacer. ¿Sientes que has crecido? O no en peso, sino No, empezó, no. laboralmente, No, pues. profesionalmente. Sí, claro, weón. Aquí la industria ha hecho crecer, ha hecho que uno crezca en el trabajo, porque pues el roce y estar filmando hace que uno le coja callo y aprender un montón de cosas, aprender muchas técnicas de distintas maneras de trabajar. O sea, no es lo mismo como trabaja Pepino como trabajas tú, o como trabajan otros jefes. Trabajamos prácticamente igual. Oye, Chamito, pero cuéntame, ¿cómo arrancaste? ¿Qué estudiaste o dónde estudiaste? Pues yo empecé trabajando inicialmente en producciones de eventos. Sí. Luego pasé a producción de teatro. Pero perdón, ¿estudiaste? No, O sea, tú eres empírico. empírico totalmente. Porque yo estudié hice teatro en algún momento y cuando haciendo teatro nos dimos cuenta de que todos querían ser actores, pero nadie quería producir. Ok. Entonces, cuando uno empieza a asumir las responsabilidades detrás de lo que se toca hacer, entonces aprendes a producir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra en el medio, pues un amigo te llama para otro proyecto y así vas. Entonces, inicialmente yo había empezado trabajando en producción, haciendo asistencia de producción en una compañía de eventos, y luego un amigo me llevó a trabajar en una compañía de teatro de calle. Y la de teatro de calle hay mucha improvisación dentro de lo que se hace, y entender cómo hacerlo pues te lleva a trabajar en otras cosas. Pero esto es haciendo parte de la logística para las obras de teatro callejera. Sí, tal cual. O sea, es entender, porque nosotros en el primer proyecto que yo hice con ellos giramos mucho tiempo por Venezuela, por muchos estados de Venezuela. Entonces era nosotros teníamos unas carrozas, entonces era entender cómo llevar las carrozas de una ciudad a otra, dónde se guardaban, todo el tema. De ahí a hacer teatro en sala, que ya tiene otra dinámica. Y de ahí, por otro amigo, me dice, no, es que tú también como tienes conocimiento de murales y cosas así, tengo una amiga que está haciendo unos murales y lo está registrando. O sea, lo está grabando. Entonces yo asumí la responsabilidad de la realización de esos murales y de ahí saltar a entender cómo se grababa. Y ella, después de como 5 meses haciendo eso en varios murales en la ciudad de Caracas, me ofreció trabajo. Me dijo, no, yo creo que tú seas mi productor de campo. Yo, sí quiero, pero ¿qué es eso? Y ahí me tocó aprender. Entonces ella, además de hacer eso, hacía unos comerciales. Ah, ok. Con otra profesora que una de las personas que me enseñó, que tenía muchos años haciendo comerciales,
empezó a explicarme y haciéndome entender cómo funcionaba la dinámica de trabajar en comercial. Y de ahí ella estaba produciendo una película y me llevó de asistente de esa película. Y así, una cosa llevó, después me llevaron a otra productora, trabajé con otra productora haciendo otros comerciales. Ahí ya asumí la responsabilidad de campo de los comerciales. De ahí saltar a hacer videos con Nuno Gómez y con otros directores como Jessy Terrero, que filmó mucho tiempo en Venezuela. Pero se puede decir que tu profesión, ¿cuál es? ¿Tú qué, o sea, cuál es qué es lo que tú haces? Hablar mierda. Además. Hablar mierda y tramar gente. Bueno, yo estudié, cuando estaba haciendo todo eso, ya yo estaba empezando a estudiar diseño gráfico porque yo quería estudiar diseño gráfico. Sí. Haciendo comerciales me di cuenta de que existía un departamento que era el departamento de arte. Y yo dije, bueno, el diseño gráfico a lo mejor tiene que ver con esto y me voy a enfocar como por ahí. Pero mentira. Entonces, cuando uno hace producción, o hacía producción en Venezuela, uno hacía locaciones, hacía producción, hacía logística, hacía de todo. Y aprendí que buscar locaciones era una manera de... Estaba implícito dentro del trabajo de producción. Cuando yo me vengo a Colombia, yo empecé a hacer comerciales también y también empecé en algún momento me dieron la oportunidad de buscar locaciones. En un país nuevo, en un país donde tú nadie te conoce, No, donde no conocías el nadie. país. ¿Y quién te iba a abrir la puerta? ¿Y quién me iba a abrir la puerta? Y además siendo venezolano. Con todo el estigma de lo que en ese momento podía estar existiendo. ¿En Venezuela se dice transversal también? Transversal. Y Y diagonales. y llegas a Colombia, pero llegas recomendado, llegas, pues madre, voy a ver qué hay, a probar suerte, en el nombre del Padre, del Hijo, Sí, del recomendado. Espíritu Santo, y amén. Pues mi familia es de acá y yo venía regularmente, por lo menos una vez al año venía. Tuve como 5 años viniendo por lo menos una vez al año. Y mi tía vivía en Ciudad Salitre y ahí filmaban muchísimo. Y yo decía, marica, filman harto, porque siempre veía filmaciones ahí. Y un día viendo, yo no me acuerdo, un programa de televisión que era como un reality en la hora estelar, y tú entre negro y negro de la hora estelar, no, una vez conté por ahí 25 comerciales. Yo dije, marico, si aquí producen 25 comerciales para la hora estelar, entonces aquí se filma mucho. Entonces, ya la situación en Venezuela estaba grave y yo decidí venirme. Cuando yo llego aquí, pues ya tenía un par de contactos y los aproveché. Entre esos está Iván Susarini, que es un cámara que tenía muchos años viviendo acá. Yo no lo conocía, pero era amigo de un amigo. Y me recomendó, me conversé con él y me ayudó a entrar a trabajar en una productora. Que en ese momento sí era una de las productoras que más filmaba acá, una de las preproductoras que filmaba aquí más comerciales. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba? Sentidos Comerciales. Sentidos Con comerciales. Manes, que le agradezco un montón y a Rafa porque de verdad, huevón, me ayudaron muchísimo y te dan esa oportunidad. Además ya yo tenía como una experiencia y eso se notaba cuando tú entras a hacer asistencia de producción. Me dice, no, ven a una asistencia de producción como para probarme, y cuando se dan cuenta de que por lo menos ya uno se sabe manejar en un set, y ahí dicen, bueno. No, ya habías hecho comerciales, videoclips, habías participado en todo. O sea, hablando de eso y como este programa tiene como alma educativa, lo que nosotros queremos es que los pelados que están en la universidad entiendan qué hace la gente que ya está trabajando en esto. Sí, eso es. Mil disculpas. Mil disculpas por la temporada pasada. Me hubieran dicho eso antes. Entonces, la producción en todas sus escalas o en todos sus cargos tiene una base y esa base es logística. ¿Sí o qué? O sea, uno siempre que hace producción en cualquiera de sus bases, que puede ser transporte, puede ser alimentación, puede ser locaciones, puede ser set, todos tienen logística, pero cada uno tiene su especialidad, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre producción de campo con esa especialidad, sin hablar de lo logístico, y locaciones? Para que le explique a la gente que, por lo menos a mí, locaciones y ya una producción ejecutiva son los únicos 2 departamentos de la producción que tienen que ver con lo conceptual. A ver, yo siempre he apostado, y es una cosa que yo siempre te he comentado a ti, que yo siempre he creído que las personas que trabajan en producción siempre tienen que seguir una línea y tienen que aprender el trabajo desde cero.
Entonces, en la producción de campo, uno tiene que haber sido asistente para llegar a ser asistente, a ser productor de campo, porque si no, te enfrentas a una serie de errores en el camino. Cuando haces locaciones, las locaciones te obligan a entender la circunstancia, a entender el concepto de la película, la serie, todo. Porque si tú no entiendes el concepto, pues puedes estar llevando cosas que no necesariamente funcionan. Puedes estar mostrando cosas que no funcionan. Que no funcionan. Eso es en el caso de cuando estás scouteando, o sea, cuando estás buscando locaciones. Exactamente. Pero tú, o sea, hay varias funciones en las locaciones. Uno es la cabeza, que es la que arma su equipo y dice, esto es lo que tenemos que buscar, hacia aquí tenemos que llegar. Habla con el director, encuentran un estilo de cada serie o película, porque cada serie o película tiene su propio estilo, y de ahí pasan la información, ¿sí o qué? Sí. Entonces, cuando eres cabeza, ¿cuál es el primer proceso? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? El primer proceso es leer el guión. Independientemente de lo que hagas, tienes que entender el guión. Así sea malo. Así sea mal. Te lo tienes que claro. Porque si tú no entiendes el guión y no sabes, por ejemplo, no sabes en qué época está, no sabes en qué ciudad estás, ya tienes que entender muchas cosas. Estrato de los El personajes. estrato de los personajes. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo una serie que son los 50. Es un libro que está basado en una época en los 50 y tiene saltos en el tiempo hacia atrás, donde entonces estás en los 20, estás en los 30, estás en los 50. Entonces también tienes que entender la ciudad. No estás trabajando en Bogotá, sino que estás trabajando en Barranquilla. Entonces hay varias locaciones que estamos falseando, que son Barranquilla en Bogotá en los 50. Entonces conseguir arquitectónicamente, por ejemplo, o decorativamente, cosas de donde se puede agarrar el equipo de arte para poder desarrollar eso. Es que, no sé, haces una investigación sobre, digamos, la época, te juntas con el departamento de arte, bueno, arte y dirección igual te dicen como, estas son las referencias que queremos, bajo esas referencias la investigación y lo que conoces tú haces, vas sacando una propuesta y vas mostrando, ¿sí? Claro, obvio, tienes que tener, el primer enlace que tú tienes, pues obviamente como scouter es tu jefe, que es el location manager, que ya tiene un concepto desarrollado con el director y con el equipo y con la directora de arte o el diseñador de producción, donde ya ellos tienen establecido qué están buscando. Entonces, por ejemplo, ¿qué arquitectura existía en esa época? Pues sí, nosotros tenemos mucha arquitectura de la colonia, pero también aquí en Bogotá hubo mucho desarrollo de art deco, ecléctico. Hay mucha arquitectura que funciona, que puede funcionar, pero entonces no es lo mismo hacer una producción actual en una de esas que buscarte algo que no existía en esa época. Claro, porque tienes que empezar a buscar qué hay republicano, qué hay, o sea... No, y que aparte de ser otra época, es otra ciudad, completamente diferente. Otra atmósfera, Con otro clima. Otro color. Otro color. Hay muchas cosas que influyen. Entonces, eso es, a veces la gente no entiende. No, es que tu trabajo es fácil, es chévere porque tú... Pero tienes que camellarle, porque si tú no lo camellas... Y que en Colombia hubo un boom del ladrillo muy grande en alguna época. Y no en todos lados se usa ladrillo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ha tocado falsear México o Argentina en Bogotá, los mismos directores te dicen, no quiero ver ladrillo. Sí, el ladrillo y el ladrillo realmente Es porque fue acá que hubo lo sacan, un boom del ¿no? ladrillo muy grande y hay mucho con ladrillo. Y ladrillo a la vista, pues. Es que eso también tiene una influencia, más allá que una influencia, es cubrir una necesidad. Bogotá y Colombia tienen muchas canteras de arcilla. Sí. Y pues producir y construir con ladrillo era mucho más económico. Ok. Entonces, pues... Chamito, pero bueno. Entonces, en location existen, o en locaciones existen el location manager, el jefe de locaciones, y depende del proyecto cómo se arma el equipo. Regularmente, por ejemplo, los americanos tienen ni siquiera location manager, ellos tienen un supervisor,
Y ese supervisor es regularmente y en muchas ocasiones es socio de la misma película, de la misma serie. Entonces, el tipo, esa persona tiene mucha influencia en lo conceptual de lo que va a ver la cámara. Entonces, y cuando vienen los americanos acá, contratan a un location manager. Ese location manager se encarga junto con el director y con el director de arte, desarrollar las cosas. De ahí salen 1, 2, 3, depende de la cantidad de scouter y de necesidades que tengan. Y de ahí para abajo, assistant location, key location, assistant location, location assistant, runners, logístico y de ahí para abajo. Toda la parte logística que contratas para cierres de calles, seguridad, pero eso es la parte logística. ¿Cuál ha sido el proyecto más breve que has hecho? El más breve. ¿El más fácil? Más fácil. Yo creo que todos los proyectos tienen muchas complejidades. Y en estos días, nosotros en estos días haciendo chistes, que creo que te lo comentaba en estos días, pues a nosotros no nos buscan porque sea fácil. Al contrario. Lo que pasa es que te lo disimulan en el cuento de decir, no, venga, pues, Esta chiquita, cobra poquito. Aquí ya no hay proyectos chiquitos, ya aquí yo, igual que por ejemplo, ya yo no le creo, no, es que eso es un proyecto pequeño, no, es que eso es un Splinter, ya yo no les creo nada. Ningún proyecto es pequeño, ningún proyecto es fácil, sobre todo en Bogotá. O sea, nunca hiciste un proyecto fácil que tú digas, yo me acuerdo que este proyecto fue una chimba, fue fácil, fue relajado. Yo creo que los únicos proyectos que considero que han sido fáciles son los que yo he desarrollado cuando me han llamado mis amigos. Ven, es que necesito hacer... Couture, piro, te odio. Que Couture es un director amigo venezolano que me llamaba aquí cuando llegaba al aeropuerto. Sí. Y el piro me llamaba así, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer mañana? O sea, quiero grabar un videoclip. Y corra, weón, consíguele la locación. Afortunadamente siempre se dejaba aconsejar y el man aceptaba como consejos cómo producir de alguna manera, porque uno era el que conocía el campo. ¿Y Villegas o Villegas. O para mí? Se ganaba bien. Con el man, él nunca escatimaba en gastos. costos. O sea, costaba y costaba. Yo ya le iba a preguntar qué es escatinada. Escatimar. Chamito, ¿y uno difícil sí has hecho? Muy bravo, que te acuerdes de ese. Diga, todos son muy complejos, pero yo creo que el de Suacha, el de Triple Frontier, fue el más duro de todos. ¿Por qué? ¿Qué te tocó hacer? Porque pues fueron 3 meses metidos con el equipo en un barrio que era muy complejo. Era demasiado complejo. Porque por seguridad, por la comunidad, porque había explosiones, porque había helicópteros, porque había tiros y porque habían 650 perros en la calle. Y poder producir con esas condiciones era muy complejo, era muy difícil. Porque íbamos a explotar una casa, porque íbamos a explotar un carro, porque era un crew de 1000 personas, porque había desplazamientos, porque había problemática social dentro del entorno. O sea, todo implícito en el mismo entorno y además llegar tú con 1000 personas más a terminar de armar un mierda en esa vaina. ¿Pero fue más bravo ese que Mile? ¿O complejidades distintas pero mismo tamaño? Tenía sus complejidades distintas. Lo que pasa es que en este tenía unas complejidades sociales mucho más rudas. Porque había droga, porque habían bandas, habían comunidades que pues tenían una complejidad social muy difícil. En ese proyecto tú me contaste una historia de unos animales, de unos perros. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer con los perros? Bueno, el primer día que llegamos al barrio y nos dijeron, bueno, les presentamos el barrio donde vamos a filmar, ya lo habían escogido, ya sabían dónde era y nos explican todas las escenas que iban a hacer. Chimba, todo bien, vamos a hacerlo. ¿Y los perritos qué? Entonces, esa pregunta fueron corriendo la arruga como 1 mes y medio o 2 meses casi. Y faltando un mes para empezar, casi un mes para empezar a rodar, buscando una locación con la jefa, como donde íbamos a meter los carros, yo no me acuerdo qué era. Iban 2 americanas, un puertorriqueño que era Rey, I love you. Rey y 2 compañeros más que iban conmigo. Yo me metí en una cuadra
mostrarles algo y me mordió un pitbull. ¿Un pitbull? Para él un pitbull es ese perrito chiquitico así que es... Eso fue- que ladra. Eso fue un chisme que habló, que montó un amigo piro que él. Yo me metí en una cuadra, ya yo me había metido en esa cuadra varias veces. ¿Y pero dónde ese- te mordió? Y 3 pitchers detrás de él así, y él corre. Claro, weón, cuando vio salir ese pitbull y se me tira encima, y el man no me llega a morder, sino que como jalarme nada más, y esa gringa se ha vuelto loca, weón. Se monta todo el mundo en los carros, salgamos de aquí. Y ahí esa fue la alerta, como para decir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver. Nadie le quería meter el culo a esa vaina. Entonces yo me fui metiendo. Y cuando vine a ver, yo ¿Y estaba... ya tenías GPS y demás aquí? Ya, Sí, claro. Claro. ARL y demás. Entonces, claro, cuando tú te montas en el cuento, pues terminé asumiendo la responsabilidad de qué íbamos a hacer con eso. Y con el gato, que el gato es un experto en manejo de animales acá, diseñamos una manera de poder controlar 650 animales alrededor de un barrio, marico, donde íbamos a filmar. 650. Porque había helicóptero, había explosiones, había tiro, había traslado de carros, camiones, un verguero. O sea, los perros iban a asustar, sí o sí, iban a empezar a correr como ¿Dónde locos. era el barrio? En Soacha. En Soacha, en el barrio... Varón del sol despierta en la sabana. Sí, que se la se ha sabe, ¿eh? Sí se la quedado sabe. dormido en la montaña. Soacha. Entonces, eso fue diseñar una perrera, fue contactar a una fundación de animales que se encargara de esterilizar a los animales, porque entonces teníamos que buscar la manera de poder justificar lo que estábamos haciendo con la esterilización, generar un sistema de fronteras para que los perros no se metieran, comprar mucho salchichón y comprar ¿Del portuano o de cuál? del que le gusta a mi tío, Entero. para poder controlar todos esos animales. Y con la fortuna de que se dieron en adopción en ese proyecto, se dieron en adopción por ahí unos 60 perros. El director se llevó un perro para Canadá, la productora ejecutiva se llevó un perro a Japón porque era japonesa. Y así hubo como varios perros. O sea, fue un proyecto chévere. Salvaron algunos perritos. Chévere. Y después nosotros nos enteramos en Perú, con ese mismo equipo que yo me fui a trabajar, me enteré que la Asociación de Locacionistas internacional, aparte ya nos habían hecho un reportaje con relación a eso en una revista especializada con temas de locaciones, no entendían cómo nosotros habíamos logrado eso. Y además de lograrlo durante el tiempo donde se está filmando. O sea, no entendían cómo implementaron la estrategia para controlar los perritos, ¿sí? Claro, porque es que la necesidad te obliga a tener que saber cómo lo resuelve. Aquí no hay un manual de cómo resolver problemas. Tú vas y los resuelves y punto. No, y además hay países donde la gente no deja a su perrito en la calle. Así sea su perrito, eso que le abre, duermen afuera, le haga tan, popocito sí. por afuera, solo vaya, pasee por toda la calle, eso no sucede. Entonces filmar, cuando esta gente llega a hacer escenas de carros a toda velocidad, pues lo primero que les asusta son los perritos pasándose porque puede haber un accidente, y eso pues hay ciudades donde no pasa porque Eso está controlado. eso está controlado. O sea, tanto en la conciencia de la gente como en la conciencia de la ciudad. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos una ciudad o un país donde los perritos son libres. No, y además ellos no lo entienden. No entienden cómo hay perros. Primero, no entienden cómo hay perros en la calle, y segundo, cómo el Estado no se encarga de eso. Entonces, una de las primeras acciones que nos dijeron es, no, vamos a hablar con la Asociación de no sé qué, de Protección Animal. Con la Asociación Defensora de Animales. No existe, huevón. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con alguien que tiene de alguna manera un manejo con relación a los animales en el país, nos dice, es que ustedes se fueron a meter en un barrio que tiene la densidad poblacional de perros de la calle más grande de toda Colombia. O sea, que estábamos hablando de que, uy, marico, no nos metimos. Y después de eso, bueno, ¿y ustedes qué pueden hacer? Nada, no tenemos la capacidad de poder hacer absolutamente nada. Y explíquele eso a un gringo. No, es que ellos no pueden hacer nada. ¿Y qué hacemos?
Entonces, claro, por eso se fue corriendo la arruga, porque ellos entendieron que el gobierno podía hacer algo. Mentira, o lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, hacer eso durante la filmación era hacer otro proyecto. O sea, tienes 2 semanas de filmación donde es realmente complejo, ya tienes un montón de complejidades del barrio y además vaya y resuelva lo de los perros. Fue otro proyecto. Claro, ya vimos con el chamo que tenemos problemas de violencia que toca llegar a barrios donde hay violencia fuerte y hay que mirar cómo controlarla. Problemas Ay, de ¿será que allá no hay animales. problemas de- Por eso, problemas de animales. No, en cuanto a locaciones, hablo, no de país. ya. No de país, sino en cuanto a locaciones, lo que tiene que hacer un departamento de locaciones. ¿Qué pasa cuando llegas a filmar y tienes que cerrar un barrio completo donde hay un comercio muy alto? Con Pepino tenemos una historia. No, y no es nada más eso. O sea, primero, era que llegamos así al barrio, bueno, tienen que cerrar esto porque vamos a hacer una persecución alrededor de esta cuadra. Y llegamos allá y Pepino y yo, échele ojo, a ver cómo vamos a manejar esta vuelta. Sin pagar, porque si tú pagas todo ese barrio, pues, marico, se te va el presupuesto completo de la película ahí. Y no es nada más eso, sino que un día o 2 días antes, Pepino. 2 días a la semana es un lugar donde es el mercado más barato de la zona. Entonces llegan mulas y gente y 2 veces ¿En dónde? Aquí en esa Bogotá. semana aquí en Bogotá, en un barrio que se llama La Hoja. La hoja. Y entonces el tema no era ese. Nos habían dicho, filman el sábado, creo que era que nos habían dicho que en teoría el comercio era más bajito porque pues eso era una zona industrial. Y estamos filmando un martes y ahí íbamos a filmar el sábado. Y el martes en la tarde el director nos dice, tenemos cambios, no queremos hacer esto el sábado, sino lo queremos hacer mañana. ¿Qué? Ya era complejo. Sí, ¿cómo lo hacemos? No, nosotros habíamos notificado, habíamos pedido pufa. O sea, sí, mi tío. ¿Quiere que se lo cierre? Yo se lo cierro, yo no tengo problema. Metan 200 militares en esa mierda. Y nosotros se lo cerramos. Y efectivamente a las 12 de la noche llegaron 200 militares, 150, yo no me acuerdo cuántos militares fueron, pero fueron un montón. Y cierra el barrio completo, no podían entrar mulas, no podía entrar nadie. Y nosotros cerramos ese barrio completo y alrededor gire y gire y gire. Y todo el día nosotros vaya y pelee con fulano. A este tuvo que agarrarlo como 2 veces porque se iba a ir a pelear con un man de unas empanadas. Por Dios, por Dios. No, el de las empanadas vino a tratarme mal. Sí, no, tú lo ibas a tratar con cariño. Sí, obvio. No. Pues yo fui y le compré empanadas. O sea, porque el problema de él era que sus empanadas. Y yo, ¿cuántas empanadas tiene? 60, bueno, se las compró todas. Pero el tipo entonces, listo, empezaba a repartir empanadas, pero igual peleaba. Era un show, el man era un show. Y señora, ¿usted quiere empanada? Come empanada. Y el otro come empanada. Y el crew completo comió empanada y el man seguía peleando. No, pero es que yo estoy perdiendo plata. Yo, pero si te estás comprando las empanadas, ¿cuál es el problema? Ya le compraron las empanadas. O sea, vendió todo en 1 hora y sigue peleando. Vaya y traiga más empanadas. Claro, marica. sea vivo, haga más Pero empanadas. peleaba, güey. Y entonces la que tenía cogida con él. Veía a Pepino pasar y era pelear con el man. Entonces coja a Pepino para que no se peleara con el man. Entonces coja al otro para que no se pelee. Y coja el megáfono y móntese en la moto y no cruce la calle y con Bogotá. Qué show, güey. Eso sí, eso era un... Y después de esos 2 shows acá, arrancaste para la selva peruana. Uf, güey. Bueno, a raíz de la filmada en Soacha... Cuéntalo bien, porque eso es eso es algo bonito que la gente tiene que saber. ¿Qué? Esto que va a contar, pues, Ah, ya, sí. A raíz de filmar con Triple Frontier, con Janis Poli, como 2-3 años después filmando, pero con Mail también, porque Miguel fue el que te llevó a Yanis, ¿o no? Miguel me llevó a Janis. Miguel Tapia. Nosotros estábamos trabajando con Miguel. Miguel me medio dumi, pero bueno. ¿Qué pasó con Miguel? Él ve el programa, huevón. No, pues Miguel... Es fan del programa. Sí, Miguel Tapia es de Los Ángeles, creo que lo es. No, de Atlanta. 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 Miguel llega a Colombia y él era el supervisor de alguna manera, llega y pone a Yana Neusa de jefa de locaciones. Y ahí desarrollamos todo el equipo, que éramos un montón. No me acuerdo ni cuántos éramos, pero éramos como 20 personas del equipo de locaciones. Una vaina que pasa muy poco.
De ahí salto a Triple Frontier, hacemos Triple Frontier, hacemos todo el proyecto y pasan 2 años, 3 años y estábamos haciendo un proyecto entre Cartagena y Bogotá. Me escriben por Facebook la asistente de ella, Juli, y me dice, oye, es que Yanis quiere llevarte por un proyecto, vamos a filmar en Perú y quiere llevarte al proyecto en Perú. Entonces cuando a ti te dicen eso, tú dices pues qué chimba que estén reconociendo tu trabajo de alguna manera, porque ya sí, aquí estás haciendo cosas grandes, pero eso era gigante. O sea, yo no sabía ni siquiera qué proyecto era. No me habían hablado del proyecto, no habían dicho nada. ¿Te interesa? Y pues tú dices que sí. Sí, yo voy. Tú no sabes si te van a meter para la selva, tú no sabes nada. Tú para la guerra con un cuchillo entre los dientes y... Perú, tú dijiste arroz chafa. Dijo, voy a comer bien. Sí. Sí. Entonces entonces cuando le digo que sí, me dijo, bueno, te va a contactar el man de Perú, no sé qué, para contratarte. Al final me contrataron, fue directamente de Paramount, para irme a Perú a hacer Transformer 7. Cuando a mí me dicen Transformer 7, y yo, ¿y en qué mierdero me voy a meter? Pero cegado, tú vas cegado. Bueno, terminé el proyecto acá, compré ropa, compré cosas, compré todo lo que necesite, porque lo primero que me dijeron es, vas para la selva peruana. Y yo digo, no, rea, ¿qué es eso? Lo más cercano a la selva que yo he estado aquí era Leticia, y era muy parecido, pero eso era guerra. Me dicen, tienes que tener, los gringos tienen una manera de producir, sobre todo cuando tienes en locaciones, es a ti te ponen, no como acá que te ponen un conductor, sino que allá tú tienes que manejar tu carro. Tienes que tener licencia, tienes que tener licencia internacional, te vamos a dar un carro y tú te vas a encargar de tu locación. ¿Y cómo haces para sacar la licencia internacional? Entonces, tienes que sacar primero la licencia acá y de acá sacas una licencia internacional con el club de conductores. Entonces, pues, todo bien, vámonos. Cuando llego allá, me consigo con Yanis, no sé qué. Me dice, bueno, te voy a presentar tus locaciones. Ya ellos tenían escogido locaciones y cuando tú llegas allá ya no existía nada. O sea, eran terrenos que tenían propietarios, pero tú tenías que desarrollar. Tú tenías que meterle máquinas, tenías que trabajar con el equipo de arte. Hacer vías. ¿Cómo? Hacer vías. Hacer vías. O sea, de verdad trabajar con ingenieros, hacer las vías. Entonces, el equipo de arte iba a construir un pueblo en la otra locación principal donde estaba la piedra donde muere Bumblebee, que lo resucitan y no sé qué. Ah, no me la he visto, marica. No, man, Mucho spoiler, Ay, weón. sí, Te la spoileó, claro. marica. véansela. Pero de donde era la locación a donde era la vía principal, nosotros teníamos que hacer vía de 2 kilómetros. 2 kilómetros de vía. 2 kilómetros trazaron una vía. Sí. O sea, les Y tocó hacer un basecamp. contratar maquinaria, Pero todo viene eso. diciendo, estás elevado. Lleva 15 minutos hablando de lo mismo. No, por eso le digo. Por Ah, eso le estás digo. reafirmando. Sí, o sea, pero la maquinaria, o sea, ustedes tienen allá contactos. No, todo eso tienes que levantártelo. El trabajo que yo hice fue ir a hacer una base de datos de con quién contratar eso, quién lo hace, cotizarlo, haga dónde vas a meter todo, por ejemplo. ¿Y habían múltiples opciones o no? Pues era una selva. Habían opciones, sí, pero que tú confiaras en que lo podían hacer, era así como, era casi que con un látigo ¿Y ahí qué era? No, me voy al más caro, que puede ser el más confiable, o... Marica, allí pasó de todo. Ahí contratamos un man que era barato, pero era el propio perro de guerra, weón. O sea, el tipo se metía con un bulldozer para donde sea. Pero lo chistoso de eso era que eran varias locaciones. Y eran muy distantes una de otra. Por ejemplo, la principal era 1 hora de Tarapoto. Y de ahí te metías la otra que era hacia el otro lado. O sea, tuvimos que hacer muchas cosas, hacer escaleras para llegar a una locación que al final no se utilizó, y hacer todo, pero ya al final, no, ya no vamos a filmar ahí. Y vainas así, güey, o sea... Y esa guerra ahí haciendo eso, ese sufrimiento, Y y después no, ya no vamos a grabar Era ahí. corra para acá y corra para allá. Pero lo loco de todo eso era que llegó un punto donde yo me dañé tanto de la locación
Después llegó Rey a apoyarme y cuando llegó Rey me dice, ¿pero qué vengo a hacer yo acá si este man ya lo tiene todo hecho? Pues sí, fue una gran ayuda, weón, porque pues en algún punto ya a ti no te da. Y cuando tú te das cuenta de todo lo que tú estás haciendo, a mí me dio una vaina que se llama síndrome del impostor. Estando filmando, casi a 2 semanas de filmar, me dio una vaina que se llama el síndrome del impostor. Yo no me la creía que yo estaba haciendo todo eso. El síndrome del impostor, ¿y eso qué es, chamo? O sea, el síndrome del impostor básicamente es que tú... Eso lo tienen muchos en Colombia. Muchos. Pero es que tú estás haciendo tu trabajo. Tú sabes que lo estás haciendo. Sí. Que tú sabes que te estás esforzando, pero tú estás en tu cabeza de, marico, en algún momento esta mentira se te va a caer, weón, a ti te van a descubrir, tú no sirves para esta vaina, vete para Colombia, yo no sé quién te dijo a ti, weón, serio así de tener que verme con el psicólogo del proyecto. Pero eso tiene que ver con estrés, depresión o ansiedad. lo Todo cual, al mismo todas, tiempo. Todas Todo al al tiempo. mismo tiempo. Y además tener toda la responsabilidad del proyecto en tus hombros porque tú eres el responsable de esa locación. Y más loco todavía era que la location manager venía todas las semanas y me daba instrucciones. Y tienes que hacer esto, y tienes que acomodar no sé qué, y tienes que buscar. Entonces, llega 2 semanas antes de empezar a filmar, llegan los gaffers eléctricos. Solo gaffers de eléctrico, que era un equipo, weón, como de 20 personas. Y el principal era un español. Y ahí fue donde a mí me cayó la locha. O sea, el español me dice, mira, yo tengo conociendo a Yanni 20 años. Y yo no sé quién eres tú, yo no sé de dónde saliste, yo no sé por qué estás aquí, pero si ella me dice que tú eres el responsable de esta vaina, yo no voy a preguntarle a nadie más, sino a ti. Y eso me lo dice en el set. Metido en el monte por allá resolviendo por dónde iba a tirar el cableado y todo el cuento. Y me dice, en la noche nos vamos a tomar una cerveza. Y me dice todo eso. Yo no sé quién eres tú, dónde saliste, pero si Yannis te está metiendo a ti en este proyecto, es porque confía mucho en tu trabajo. Y me pregunta, ¿y cuánto tiempo tienes tú aquí? No, yo tengo aquí casi 3 meses. Me dice, ¿y quién más te está ayudando? No, el Rey llegó hace 1 mes, más o menos. ¿Y tú asumiste toda esta vaina tú solo? Y yo, sí. ¿Y tú has hecho esta vaina tú solo? Sí. Yo no sé quién eres tú, weón, pero mi respeto porque esta vaina no la hace cualquiera. Entonces el tipo, ahí me cae a mí la locha, weón, porque tú te quedas así como... No, espere, que me cae la locha, ¿qué hijo de putas es? Es entender Eso es que internacional, tú estás ¿no? asumiendo Sí, por la eso, pero expliquémosle a la gente colombiana que me cae la locha. asumiendo la responsabilidad de un proyecto tan grande como Transformers, que tiene una franquicia ni el hijo de puta. A mí me escribió Nuno Gómez para decirme El jugador de... que le hicieron una cancha de fútbol allá. Me dice, está haciendo Transformers, que va Michael Bay para allá. Y yo, no, viene otro director. Me dice, marico, estás haciendo Transformers, huevón. O sea, tú no estás haciendo cualquier vaina, estás haciendo Transformers. O sea, tú sabes lo que... Entonces toda esa mierda te cae a ti encima y tú empiezas a dudar, huevón, de lo que tú estás haciendo está bien. De tu trabajo, No, pero está bien que dudes. de tus Pero es que uno capacidades. siempre tiene- nosotros sabemos que aquí en producción... Está bien que dudes. Uno Sí, de tus sabe que en producción capacidades. uno siempre tiene que dudar, siempre. Tú siempre tienes que dudar de lo que estás haciendo. Porque cuando tú dudas es cuando empiezas a preguntarte si de la manera en que lo estás planificando está bien o está mal. Bueno, y esto que se presenta en este proyecto, ¿se te ha presentado en otros proyectos? Este problema, este problema no, lo que sentiste que era Ese por la primera ese vez que... síndrome del impostor, solo te ha pasado ahí. Y te dijo el psicólogo, perdón, que era el síndrome, o sea, él fue el que le puso el nombre. Sí, Así es que se él llama. fue el que pues. me dijo. Él fue el que me te dice, dijo. mira, lo que está pasando es que tú estás asumiendo una responsabilidad que una vez yo lo puse, se lo dije a alguien. Cuando yo era niño, yo quería ser jugador de pelota de béisbol. Y cuando tú juegas béisbol, Quería jugar con pelotas. cuando tú juegas béisbol, tú vas pasando etapas, juegas AA, AAA, no sé qué, y llegas a Grandes Ligas. Por eso nunca han ido a un mundial. Pero por eso, porque jugamos béisbol. Entonces, cuando tú juegas béisbol, tú pasas todas esas etapas. Y tú en Colombia, sí, nosotros estamos haciendo cosas grandes, pero eso es AA, weón, o AAA. Sí, claro. Cuando no. tú llegas a ese nivel, tú estás jugando Grandes Ligas. O sea, el tipo que te va a pichar a ti no te va a pichar a 100 kilómetros por hora, te va a pichar a 200. Claro, pero en cuanto a tamaño de proyecto, O sea, en la cuanto dimensión a era muy gigante. grande. Sí, o sea, pero
no me estás preguntando, pero a mí no me interesaría hacer una mierda así de grande en esta etapa de mi vida, ¿me entiendes? Ya estás viejo también. Sí, y es que ya son muy grandes. Pero ojo, que mucha gente colombiana soñaría con hacer esto, ¿cierto? Y en su hoja de vida tiene que ser una cosa muy hijueputa. Pero cuando están jóvenes, pero cuando llegan a una edad ya eso es muy grande, huevón. O sea, es como, ya Es uno que quiere hacer otro depende, tipo de weón. cosas. Bueno, no sé, en mi perspectiva es otra cosa. Igual es chévere porque también cuentas con buenos recursos. Sí, o sea, son unas condiciones demasiado fuertes y quizás adversas No. para el trabajo, pero cuentas con los recursos Todo lo que quieras. para lograr hacerlo. Entonces eso o sea, es un reto bonito y chévere asumirlo. Pero a lo que iba era, después de este síndrome del impostor que te da, ¿sigues en algo? ¿Volviste a presentar algo similar o algo que te haya afectado en algún otro rodaje, de alguna otra manera? Es que yo creo que el tema... bueno, una de las razones también por lo que me da eso es porque yo estuve, ¿qué, weón? Como 2 meses previo a que llegara Rey, que era un man con muchísima experiencia, que trabaja con Yanis para todo. Y claro, él ya ha asumido esos retos gigantes, pero nunca lo había asumido solo. Yo estaba en la selva solo. O sea, de verdad, el equipo que había en Perú era gente que trabajaba en el medio, pero nunca se había enfrentado a un proyecto tan grande. ¿Y dormías en dónde, chamito? No, afortunadamente en el pueblo había unos hoteles que tenían una También. media infraestructura, pero no, nada que ver, Nada lujoso. nada de lujo. No, comodidad también, es que también nosotros estamos muy mal acostumbrados, ¿sí? Porque pensamos siempre que en cualquier lado vamos a encontrar hoteles con camas increíbles. Pero es que esa es la otra parte del cuento, ¿no? Entonces, llegamos a Perú, allá, haces todo eso solo, terminas de filmar con la adrenalina aquí, huevón, así que tú dices, "Ay, marico, ya terminé, listo". Entonces, cierre. Listo, voy a cerrar esto. Y 2 días después, o sea, arranca el crew para Cusco, porque iban a terminar en Cusco, y me llama Rey, que ya estaba en Cusco. Me dice, vente para acá. Yanni está diciendo que te vengas ya para acá. Yo, pero Rey, tengo que cerrar esta mierda. No, que cierren los de allá. Tú, vente para acá. Entonces, yo estaba en una casita modesta, o sea, estaba en un apartamento, un apartamentico de pueblo, chévere. Y cuando llega allá, y están alojados todos en el Marriott, weón, en una habitación solo, en el Cusco, en una infraestructura de otro planeta. Cambió el mismo proyecto. O sea, y en Cusco había, del equipo de locaciones, habían, sin mentira, eran como por ahí 10 personas. Y yo estaba en Perú, en Tarapoto, solo con los locales Sí, que me estaban ayudando. Mis 3 asistentes eran locales. campesinos, marico. Bien. Eran campesinos así de ellos le dicen chacra, de echar machete y Ok, para cerrar más o menos este tema, ¿en ningún otro proyecto has sentido la sensación o el estrés? ¿O has sentido ansiedad o has sentido depresión? No, a ese nivel no, o sea, pero A cualquier nivel. nivel. pues siempre sientes estrés, siempre hay... El estrés es normal en este medio. El estrés es normal en este medio. Lo O que sea, pasa está es que, bien normalizar el estrés, es algo que siempre va a pasar. eso es lo que pasa es que yo creo que uno tiene que aprender a saber hasta dónde es suficiente asumir ese estrés. Porque cuando ya tu nivel de estrés llega a unos niveles donde te estás enloqueciendo, o sea, tú tienes que pedir ayuda, no nada más psicológica, sino que también ayuda, marico. O sea, si yo no puedo asumir 5 locaciones, pues puedo asumir 3 y las otras 2 que las asuma otro, o algo así por el estilo. Pero es que aquí estamos acostumbrados a querer asumir absolutamente todo y eso no es sano. Porque llega un punto donde no duermes, o duermes mal, o tienes pesadillas de que se te está cayendo una locación porque pasa, Sí, o que claro, se sí. te... O Que algo pasó. Se te cayó el pufa. O que te van a echar. Sí, Me güey. van a echar porque se me cayó algo. Te van a echar. Aquí tú te la vives pensando en que te van a echar. O que te van a vetar porque esa es la moda de este país. Eso es otra historia. Bueno, nosotros
Hicimos una investigación previa antes de que vinieras. Qué Y afortunadamente tuvimos ayuda de algunos universitarios que nos preguntan, nos hacen unas preguntitas aquí. Pero una pregunta muy importante que ellos nos hacen es la primera, aquí. ¿Cómo gestionas una locación entre las necesidades de producción y las necesidades de dirección? ¿Cómo la gestionas? Pues siempre uno trabaja por una cámara. La cámara la maneja un director de fotografía y la dirección la maneja un director, que es el que tiene en su cabeza cómo quiere que se vea su locación, y con eso tú trabajas con el departamento de arte y así sucesivamente. ¿Cómo se gestiona? Yo creo que primero entendiendo cuáles son las necesidades y priorizándolas. En equipo, pues, más o menos. Sí, tú tienes que priorizar siempre. Y trabajar en equipo con los departamentos. Si tú no lo haces en equipo y crees que tú tienes la razón en absolutamente cómo se maneja, Estás perdido. tú estás mirando fuera del tiesto y ahí sí te vetan. Aquí, ¿hay algún departamento que priorices más que otros departamentos? La pregunta, yo lo que veo la pregunta es que ¿a dirección lo priorizas o a fotografía o a Yo creo, O no, aquí es mejor tener Es el que tú camión tienes- cerca de vestuario, maquillaje, O cámaras. algo así. O sea, es que es muy complejo. O sea, todos los proyectos tienen distintas necesidades y esas necesidades tú tienes que priorizarlas dependiendo de cada locación. Cuando tú tienes una locación compleja para técnicos, pues tú tienes que buscar la manera de poder ayudar. Cuando tú tienes un proyecto donde maquillaje, vestuario o prostético, por ejemplo, tienen prioridad porque pues es complejo, pues tienes que ayudarlo. Por ejemplo, si tú tienes un car grip, tú sabes que tú tienes que pensar en dónde se monta el car grip, dónde se resetea el car grip, dónde se prepara, dónde se receta. prepara. Y dependiendo de las dimensiones de cada proyecto, tú tienes que entender qué es más necesario que otra cosa. Pero todos los proyectos son totalmente distintos, porque pues no todos los proyectos tienen las mismas necesidades. Otra gran pregunta, hermosa pregunta. ¿Cuál es el orden de los pasos apenas te llega un guión y tienes que empezar con la búsqueda de locaciones? O sea, hoy te llegó un guión. Primero lo lees Sí. y después de leerlo lo vuelves a leer y lo desglosas. Ese es para mí el paso ideal. ¿Qué es desglosar? Expliquemos bien. Por ejemplo, en locaciones tú lo desglosas es por la cantidad de locaciones que tienes. Por ejemplo, Casa Pepito, carretera Barrio, centro comercial y así sucesivamente. Cabaña del Lago. Colegio, Cabaña del Lago y así sucesivamente. Entonces tú vas contando qué cantidad de escenas hay en cada uno de ellos. Y ya te voy a explicar por qué cada escena, qué cantidad de escenas. Entonces tú desglosas todas las locaciones. Tienes 20 locaciones y en cada locación una tiene 10 escenas, el otro tiene 5, el otro tiene 2, el otro tiene 1 y así vas. Las que tienen mayor cantidad de escenas, pues tú calculas, o lo que hemos aprendido, que entre 8 y 10 escenas por set es un día de filmación, aproximadamente. Eso no tiene un orden, pero es más o menos así. Más o menos lo que... Eso es como para series. Para series y para películas es un poquito entre 8 y 6, ¿no? Si no estoy mal, más o menos. Y dependiendo también los equipos. Entonces, cuando tú sabes qué cantidad de escenas tienes, ya tú sabes cuántos días vas a filmar y depende de la complejidad de cada locación, sabes cuántos días necesita arte. Si, por ejemplo, técnica necesita hacer preproducción y hacer un montaje, y así sucesivamente. Los chicharrones vienen cuando, por ejemplo, las locaciones tienen 1 o 2 escenitas, porque tú no puedes tirar un día de filmación para dos escenas. Vaya y péguelo, por ejemplo. Empezar a buscar qué otras tienen 1 o 2 escenas. Péguelo, vaya y péguelo. Péguelo. Entonces, por ejemplo, tienes Casa Pepito, tiene 2 escenas y Carretera tiene 3, ya tú tienes 5. ¿Qué otra cosa podemos hacer ese mismo día sin tener que hacer un desplazamiento, sobre todo aquí en Bogotá, que es tan difícil y complejo hacer un desplazamiento? Entonces, ¿dónde se falsea o cómo lo monta? Aquí nos ha tocado falsear, por ejemplo, baños en una sala. O, ¿qué otra cosa sí hemos falseado raro? Por ejemplo, habitación en una oficina. O monte un estacionamiento en otra cosa que no tiene nada que ver. O sea,
nos ha tocado inventarnos todo porque hay que completar ese día de rodaje y ese día de rodaje. Hay que hacerlo. O sea, ¿qué otra locación tiene 2 escenas? Fulanita. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vaya, invéntesela. Bueno, ¿Qué dicen aquí hay los chicos? otra. Ah, esta está bien chévere. ¿Por qué se llevaron a Lupe? Uy, mucha dolor. O sea, Esa sí no es de los chicos. Esa no es de los chicos, esa es de él. Le voy a dar un consejo en su vida. Háganle un consejo en su vida. Cuando estudien cine, tengan claro que muchas veces esa puta carrera va a acabar con su matrimonio, con su relación. Pregúntenle a Páez. ¿Cuántas veces se ha tenido que divorciar? ¿Y cuántos perros le han quitado? No voy a decir nada Marica, más. es muy chistoso porque a Chanda se le llevaron los cornflakes. A ti, a Lupe. No, marica. No, es que hay una vaina más chistosa que tiene que ver con locaciones. ¿Tú te acuerdas del televisor y el sofá de Milton y tú? De la oficina que compró Miguel Páez. Sí, Sí, Miguel Tapia. Miguel Tapia. Sí, sí, sí. ¿Te sí. acuerdas que él compró un televisor y compró un sofá? Ese sofá terminó en mi casa. Te lo regaló el Atico, sacó el proyecto. Exacto. Me regaló el sofá y me regaló el televisor. Pues yo me estaba recién mudado. Me divorcio, me quitan el perro y me quitan el sofá y el televisor. Uno se divorcia, marico. Aquí tú terminas divorciado, pues, si quieras o no. Aquí esto grave. Piro, marico. Bueno, vamos con su siguiente cosa, Malparido. Piro. No respetas, te lo respeta la vida, Malparido. Pero a ti te quitaron 2 perros. Te quitaron 2 perros. Bueno, lo cierto del caso es que muy chéverito, hablando un poco de esto, de lo que nos sucede a los que decidimos entrar en este mundo, De lo que no estamos de acuerdo. de esas cosas que nos pasan y que uno dice, oiga, no, esto definitivamente no debería pasar. Y pues hay algo que está muy de moda que son las red flag, pero nosotros quisimos, como nos gusta el fútbol, no pero es que le gusta es el béisbol, ¿no? No, pero también el también fútbol. puede saber, sí. Entonces, como El nos gusta el Maracaibo fútbol, Fútbol Club. le pusimos tarjeta roja. Entonces, ¿a qué le pondrías tarjeta roja? Digamos, yo le pondría tarjeta roja al almuerzo empacado en Icopor. Tarjeta roja, hijo de puta. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Una súper tarjeta roja. Eso es uno. Uy, yo no le voy a poner definición. A los, creería yo, integrantes del crew, divas. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Tarjeta roja para Y hay las divas, unos Y que además son de Ibagué, no son divas, sino de Ibagué. Divagué. Tarjeta roja a los directores que después de haber hablado en el scouting y todo, le cambian todo justo cuando va a hacer la escena. Tarjeta roja. No, ese tarjeta roja. Tarjeta roja. Depende. Es que también ahí depende. No, tarjeta roja. No, tarjeta roja es si visitan la locación 70 veces y te dicen, no, esto es Oiga, así, esto es así. está esto es haciendo el montaje, y no el sé día qué, del tan rodaje, llegas, todo armado, no carpa sé. y eso. No, miremos para el otro lado. Para donde están las carpas y los camiones. Están los Sí, me ha camiones. pasado mil veces. Es que ay, yo viendo los camiones y las carpas, ese fondo está más lindo. ¿Quién puso las carpas ahí? Lo felicito, pelado ahí. Es que está hermoso eso. Ahora póngalas allá. Tiene 15, tiene... ¿En cuánto montó eso? No, señor, como en 2 horas. Tiene 45 segundos para hacerlo. No sé. Ay, güey, puta. ¿Qué otra? Yo a qué le diría no, a ver, a qué le diría no. A los sábados, marica. Los sábados no deberíamos trabajar. Tarjeta roja. Tarjeta roja para los sábados. Hay que ver la forma de. En Inglaterra, weón. No, mira en México que se trabaja a mediodía el sábado. Eso está perfecto. Pero mira que no es una vaina de no trabajar, sino no rodar el sábado. Porque puede hacer uno preproducción ¿El sábado? en un sábado, mediodía de No, preproducción yo lo para que la digo semana. es que el sábado se puede trabajar mediodía. Y así disfruta Pero es uno que la hay- familia hay- porque es que esto hay- es muy duro, man. ¿Cómo se llama? Hay extremos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que pues hacer una producción en menos de 12 horas diarias
de verdad Sí, es eso muy no, complejo. Sí, eso no se puede. Pero, por ejemplo, es lo que te iba a decir, en Inglaterra trabajan de lunes a viernes, 8 horas diarias. En Y España chao. también, y cuando los españoles vienen acá a filmar, también, pero ¿sabes por qué? Porque cobran los sábados y los domingos Claro. carísimo. Sí, claro. Entonces, por eso es que sí se puede. Pero no, independientemente y sin rajar de las productoras, porque no es así, porque no No es la estoy intención. haciéndolo, es una intención de familia, de poder estar más tiempo con la familia. Sí, Me de parece poder que, compartir. que mediodía un sábado estaría bien, huevo. Y de desgaste también. Hacer el sapo mexicano en Colombia. Pero digamos ese desgaste porque tú llegas, o sea, si tienes ese fin de semana, el lunes uno llega con No, toda. pero es que también, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú trabajas, por ejemplo, ruedas una semana completa. Perdón. Tú ruedas una semana completa. Y el sábado también te toca rodar. Y regularmente, por ejemplo, también hay ocasiones que te dicen, el sábado no, vamos a filmar de noche. Sí, un nocturno el sábado. Pues, marica. Pero es muy llegas- raro porque puedes hasta las 12 de la noche, no puedes más. Pero imagínate, mira. Y además es una mierda, un mi- sábado. No, 12 de pero la es que el Claro. domingo tú terminas roto. roto, Claro. vuelto Y el nada. lunes todavía Pero terminas roto. Como diría Casallas, re-rompido. Re-rompido. Hay una productora aquí, que no podemos decir el nombre, pero hay una productora aquí que lo hace. No trabaja los sábados. No rueda los sábados. Y eso es. No, hay súper varias bueno. que lo están intentando. Y eso es súper chévere Me porque parece- uno y es de realmente- aplaudir. Uno realmente el lunes llega con toda. No, y es de aplaudir, marica. Y lo que te digo, o sea, nosotros estamos en un medio muy duro, donde para nosotros trabajar 12 horas en un set es normal, más las horas que nos toca alistarnos para llegar, volver, más lo que nos toca hacer de preproducción. O sea, para nosotros trabajar Y de es cierres. normal, 18, 16 horas normal. Pero es que esa normalidad tampoco es Por eso. sana, weón. Pero si el sábado uno puede disfrutar la tarde con la familia, ya es la mondá, weón. Sí. O sea, ya de verdad, eso es un alivio porque- para nosotros. Porque es que además uno sigue teniendo vida, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, tú trabajas todo un sábado y el domingo entonces vaya y lave ropa, vaya y, por ejemplo, si tienes un hijo, está con tu hijo, si tienes familia, pues tu familia, y además, novia? y además descansar. Siguiente pregunta. No, mentira, yo tengo- tú tienes familia, weón. Entonces, pues, imagínate tú llegar un domingo y no te quieres ni levantar de la cama. Sí, hay proyectos que son muy duros físicamente, weón, y mentalmente. En esos momentos que dice uno, menos mal me separé y se llevaron el perrito. Imagínense. Ya no me tengo que sacar. Ya no lo tengo que. Imagínense ya no lo yo, tengo que sacar, imagínense ya no lo yo tengo que despertarme sacar. un domingo a sacar el perro. Ya no lo tengo que sacar a pasear. No, marica. A este que le tocaba como vestir al perro de princesa y lo sacaba a pasear. Ay, sí. Ponerle bollitas al perro. Porque es difícil, weón. O sea, uno tiene que tener descanso, weón. Porque también llega un Se punto. desgasta uno mucho. Llega un te desgasta. Sí, no, y está claro, y no es un tema de... Siento que hay que como poner la idiosincrasia en el país y poderlo lograr, porque no es un tema de casas productoras, porque obviamente todo el mundo busca su beneficio económico, pero no es un tema, y además estamos acostumbrados a eso, y antes trabajaban más horas, y hemos venido mejorando. Sí, es algo que puede Es ir algo cambiando que- con el claro, tiempo. y es algo que está nosotros chévere. también trabajamos a una velocidad, a una velocidad de hospital de urgencias. No, marica, y es que Fue nosotros mal, tenemos eso. otra industria. O sea, nosotros tenemos otra industria en este momento porque, por ejemplo, tú filmas series y películas. Ve y métete en la industria de comerciales de este país. Duro. El último comercial que yo hice, uno de los últimos comerciales que yo hice, fui a mi casa 22 horas de trabajo. Que me llevé a mi hijo como asistente y mi hijo me dijo, tú estás loco, weón. O sea, 22 horas de trabajo, mi hijo no se podía ni parar, weón, al día siguiente. No, man. Sí, y él no, no, tiene está bien. 19 años y yo tengo 41 y el man al día siguiente me dice, no me quiero ni parar de la cama, ¿cómo tú haces esto cada vez que te toca? Obviamente pues no filmas un día tras otro, pero igual tirarte 22 horas de trabajo corrido es una vaina de loco. ¿Quieres que tu hijo haga esto o...? Pues yo creo que él puede querer lo que él quiera y hacer lo que él quiera, pero... Y yo amo mi trabajo y me encanta mi trabajo, pero pues yo no le puedo obligar a él a hacer algo que no quiere. que no lo atrae tanto. Ya que no puedes obligar a tu hijo a hacer nada, ni a nadie a hacer nada, porque uno no debería obligar a la gente. A esa cámara, darle un consejo a los estudiantes que quieran hacer parte de este medio brillante, hermoso, delicioso. Aprendan. O sea,
a mí me dieron un consejo, a mí me dieron 2 consejos cuando empecé a trabajar en esto. Mi mamá trabajó como coordinadora de arte de RCTV en Venezuela por unos años. Cuando no existía el celular, cuando no existía nada de esto, y la primera vez que me dijo, que me vio trabajando en esto, o que entendió que yo iba a trabajar en esto, me dijo, tú tienes que saber que eres el primero que llega y el último que se va cuando haces producción, ¿no? Y otro amigo me dijo, tú no estás salvando vidas. Tú estás haciendo cine, o estás haciendo un comercial, tú no le vas a salvar la vida a nadie. Si se cae la locación, que se caiga. Si Pero tú no trabajas en urgencias, no eres un médico, la vida de nadie depende de ti. la vida de tuya, aquí la vida de nadie depende de ti, exactamente. Y la otra es aprendan. Por ejemplo, usted no sabe luces, péguesele al gaffer. Usted no sabe cámara, péguesele al primero de cámara, o al segundo, o al de IT. Y siempre aprenda algo. Una profesora que yo tuve en cine, que conocí haciendo cine en Canaima, haciendo Point Break, ella nos enseñó que si usted quiere aprender algo de grip o del dolly, péguese al man del dolly y haga un día que le permita hacer un día el dolly, o por lo menos le explique. Le interesa saber algo, apréndalo, pero péguese el que sabe y entiéndalo, no se caiga, no aprenda haciéndole guerra. Porque aquí hay un tema, por ejemplo, que la gente le coge al gaffer rabia porque es que el tipo exige. No, marico, el tipo lo está pidiendo es porque él lo necesita y sabe por qué te lo está pidiendo, entiende por qué te lo está pidiendo. Y ahí tú aprendes cuáles son el porqué de eso. Aprendan todo el tiempo de alguien, weón. No se pierdan todos los miércoles 8 p.m. Voz en off. Voz en Off. Voz en off. Voz en off. Voz en Off.